Hola, saludo a todos mis estudiantes de la materia Teoría de la Organización. Les habla su profesora Marilyn Barraza de Capriles. Quiero darles la bienvenida a este nuevo semestre y comenzamos con esta primera clase referente a los conceptos básicos de las organizaciones. En las siguientes láminas verán el contenido de esta primera clase. Espero la disfruten, fue diseñada especialmente para ustedes. Esta es la agenda de la primera clase. Las organizaciones, que son características, entre ellas están la racionalidad, la eficiencia, la efectividad, la eficacia. También vamos a ver tipos de organizaciones, importancia de las organizaciones, las conclusiones y una actividad que tienen ustedes que realizar. Ahora bien, antes de comenzar de lleno con las organizaciones como tales, es importante aclarar que la teoría de las organizaciones no es más que el campo del conocimiento humano que se dedica a estudiar las organizaciones. Las organizaciones son indispensables para el funcionamiento de la sociedad moderna y se extiende hasta nuestros días. Y es por eso que es necesario que exista estudio sobre las organizaciones, cómo se comporta la gente dentro de las organizaciones, cómo es posible que las organizaciones lleven a cabo su rol dentro de la sociedad y toda esa cantidad de aspectos que generan la existencia de las organizaciones dentro de la sociedad. Es importante que los relacionistas industriales vean esta línea de materias que comienza con esta teoría de las organizaciones, luego viene organización 1, organización 2, a lo largo de 3 semestres continuos, porque dentro de las organizaciones funciona un conjunto de, una estructura que tiene un conjunto de cargos que tienen unas funciones que son ejercidas por el talento humano. Y es entonces, en consecuencia, los relacionistas industriales deben pues conocer cómo es el funcionamiento de las organizaciones y todos los elementos vinculados a ellas, porque ese va a ser su lugar de trabajo. En esta lámina titulada ¿Qué son las organizaciones?, la idea es que el estudiante investigue, averigüe cómo son definidas las organizaciones, que cuando se le pregunte qué es una organización, el estudiante desarrolle una respuesta producto de su investigación y de su análisis, y no se quede solamente con lo que yo le voy a explicar en la siguiente lámina. Entonces, repito, la idea de presentarles unas láminas con un conjunto de preguntas y colocar la palabra investiga es que el estudiante se motive a ir más allá de la breve explicación que pueda yo darle a lo largo de esta presentación. En esta lámina voy a intentar dejarles algo así como unas pistas para que ustedes puedan desarrollar una definición sobre las organizaciones. Mi sugerencia es que cuando queremos dar una definición, elaborar un concepto, nos apoyemos en una palabra base que nos permita arrancar nuestra explicación. Yo estoy colocando acá 4 palabras. Por ejemplo, ¿qué son las organizaciones? Las organizaciones son sistemas sociales que son capaces de producir bienes o servicios útiles a la sociedad. Están compuestas por una estructura jerárquica donde se distribuye el trabajo a lo largo de una serie de cargos y las personas ejercen funciones para llevar a cabo el objetivo o la misión de la organización. Esa es una idea, ese es un ejemplo de cómo yo podría definir qué son las organizaciones. Yo también podría decir que son entidades económicas que funcionan dentro de una sociedad para producir bienes o servicios
y de manera eficiente utilizando recursos humanos y materiales. Esa es otra forma de decirlo. También pudiéramos decir, las organizaciones son grupos de personas que se ponen de acuerdo para elaborar un determinado bien o servicio y para ello cuentan con procesos que permiten la transformación, bien sea de la materia prima o la transformación del conocimiento en un servicio que pueda ser útil para un determinado segmento del mercado. Otra, las organizaciones son unidades sociales responsables de la elaboración de productos de consumo y de servicios para la población. Son eficientes, son eficaces o deberían serlo. Más adelante vamos a entrar en la diferenciación de estas palabras que acabo de mencionar. Para finalizar esta lámina, se sugiere que se apoyen en ejemplos cuando vayan a desarrollar su definición de organización. Ejemplo, Empresas Polar. Empresas Polar es una empresa, es decir, es una organización con fines de lucro. La iglesia de San Jacinto en la ciudad de Maracay es una organización sin fines de lucro. Es otro ejemplo de organización distinta a la que nombré inicialmente. Y así sucesivamente ustedes se van paseando por todas las organizaciones que hay en la sociedad y se irán dando cuenta las diferencias que hay entre ellas. En esta lámina añadí dos palabras, instituciones sociales, con la intención de ampliar un poco más la definición de las organizaciones. Las organizaciones son instituciones sociales. La idea con esto es invitarlos a averiguar qué son las instituciones. Muchas veces utilizamos este término, pero realmente no comprendemos qué significa la palabra institución, cuál es la relevancia social y la dimensión cuando yo digo que las organizaciones son instituciones sociales. En esta lámina, la idea es presentarte un conjunto de características que existen dentro de las organizaciones. Eficacia y efectividad. Tiene que ver con el logro del objetivo de la empresa o de la organización. Eficiencia tiene que ver con el manejo de los recursos. Racionalidad se refiere a que las actividades que se realizan dentro de una organización consisten en un orden lógico. Son actividades de carácter racional. La misión, visión y objetivos de la empresa son elementos que le dan direccionalidad. La misión se refiere a qué hace la empresa. La visión se refiere a los planes, a dónde quiere llegar la empresa en el futuro. Es como la meta que se propone en un espacio de tiempo. Los objetivos son, digamos, lo que le da practicidad a la labor. Se precisan cuáles son los objetivos en un momento dado en determinados lapsos de tiempo. La producción de bienes o servicios es una característica propia de las organizaciones. O producen bienes, o producen servicios, o producen ambos. Las organizaciones tienen una estructura que está organizada a través de unas normas que las dicta la propia organización. Allí se distribuyen unos cargos que contienen unas funciones que se llevan a cabo a través de las tareas que realizan las personas. Es decir, el personal de la organización realiza su trabajo a través de la gerencia y de la administración, la cual debe ser ejercida con liderazgo. Son características propias de la dimensión humana de la organización. También existen recursos materiales. Entonces, dentro de las organizaciones se administran recursos humanos y recursos materiales.
Aquí he querido darte apenas una breve introducción y motivarte para que investigues a fondo cada uno de estos elementos que te he colocado en esta lámina. Existen diferentes tipos de organizaciones. A la respuesta de esta pregunta, ¿cómo se clasifican las organizaciones? Por ejemplo, existe esta clasificación: con fines de lucro, que son las empresas, y sin fines de lucro, que son todas las demás organizaciones que no persiguen lucro en el desarrollo de sus funciones. Por ejemplo, las ONG, las iglesias, los clubes, las fuerzas militares y cualquier otra organización que ustedes pueden observar a su alrededor. Aquí los invito a que revisen en internet qué otra clasificación aparece cuando nosotros nos preguntamos cómo se clasifican las organizaciones. Aquí te invito a que descubras otras clasificaciones de las organizaciones. Las organizaciones son importantes. ¿Por qué? ¿Para quiénes? Para responder esta pregunta, imagina que no existieran las organizaciones. Imagina por un momento que no existiera ninguna organización. Estaríamos en una etapa muy primitiva. No pudiera funcionar la sociedad tal como la conocemos hoy. ¿Por qué son importantes las organizaciones? Porque es la manera como la sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades. ¿Para quiénes son importantes las organizaciones? Para los trabajadores, para los consumidores, para la población que recibe, por ejemplo, el servicio de electricidad. En general, son importantes para toda la población, para la sociedad en general. Investiga sobre este tema, sobre la importancia de las organizaciones, para que puedas comprender un poco más al respecto. En conclusión, ¿qué aprendimos hoy? Revisemos, repasemos. ¿Cuál es la idea de esta lámina? Que ustedes realicen una investigación por cada una de las preguntas que quedaron expuestas anteriormente y la comparen con la información que está quedando grabada en cada una de las láminas anteriores. Y cuando lleguen a esta lámina, entonces ustedes repasan, se preguntan qué aprendimos hoy y cierren el conocimiento con la respuesta a cada una de las preguntas que hemos desplegado a lo largo de esta presentación. Repasemos. Apreciados estudiantes, hemos finalizado nuestra primera clase. Gracias por su atención. Para hacer contacto por vía digital, pues tenemos nuestro grupo de WhatsApp y también vía correo a el correo que aparece aquí, misestudiantesuc@gmail.com. Espero disfruten de esta experiencia de aprendizaje y nuevamente bienvenidos a todas mis clases.